Bueno, a continuación les presentaremos un documental sobre los animales invertebrados. La división tradicional del reino animal nos muestra dos clases de especies muy distinguidas por una característica específica, las cuales son los vertebrados, que son los que tienen un esqueleto o una columna vertebral, y los invertebrados, que son lo contrario a esto, por los cuales ellos carecen de una columna vertebral. El término invertebrado fue introducido por Lamarck, al que se considera fundador de la zoología de invertebrados. Pero hubo una siguiente clasificación, la clasificación de Carlos Linné, que dijo que los animales no vertebrados se repartían en insectos y gusanos. Para en 1794, Lamarck subdividió de nuevo estas especies, en las cuales se denominaban invertebrados a las siguientes: los moluscos, insectos, gusanos, equinodermos y pólipos. Pero en 1809 consideró otras clases, ya que estudios revelaron que también eran invertebrados, y fueron los siguientes: cirrípedos, anélidos, cangrejos, arañas, insectos, gusanos, equinodermos, pólipos e infusión. Para en 1815 y 1822, Lamarck publicó en 7 volúmenes la historia natural. Estas publicaciones se tomaron de referencia para unos nuevos estudios. Hoy en día sus límites han cambiado, o sea que los que Lamarck puso como invertebrados, hoy en día los han limitado porque algunas especies han cambiado y han evolucionado. Dentro de la paleontología y la paleología, invertebrados grandes y pequeños son estudiados mediante fósiles. Esta disciplina es llamada paleontología de invertebrados. La mayoría de los invertebrados tienen una protección externa, como si fuera una armadura. Como pueden ver en esta imagen, muestra un escarabajo. Si se fijan en su parte externa, también existen invertebrados que no tienen ningún tipo de protección, como lo son los pulpos. Si ustedes se fijan en la imagen, los pulpos no tienen un caparazón o armadura, como se conoce, como vimos anteriormente en la imagen del escarabajo. Los pulpos, pero estos animales tienen otro tipo de defensa. Bueno, ahora les hablaremos sobre los animales invertebrados y su reproducción. Entre los animales invertebrados tenemos dos tipos de reproducción, las cuales son sexualmente, que es la más común conocida, y la por germinación. Esta imagen nos muestra una esponja marina, la cual se reproduce por germinación. La germinación funciona de la siguiente manera: a la esponja le sale una protuberancia que poco a poco va creciendo para en un tiempo liberarse del cuerpo y formar otra esponja. Y así funciona la reproducción por germinación. Sistema corporal de los invertebrados. En la siguiente imagen podemos ver a una lombriz tierra y sus partes biológicas, como lo son la faringe, buche, intestino, ano, molleja, esófago y boca. Estos pequeños animales se alimentan de partículas más pequeñas que hay en el agua o insectos más pequeños o minúsculos que ellos. Atraen a sus presas con sus partes coacitas. Todas las sustancias y desechos salen directamente por el ósculo. Estos animales carecen del sistema nervioso y, al no poder desplazarse, han desarrollado una serie de sustancias malolientes como medida de defensa, ante lo cual esperan ahuyentar a sus depredadores, aunque algunos caracoles o otro tipo de insectos se han especializado en comérselos.
La mayoría de estos animales viven en agua, la mayor parte de estos en el mar, desde la orilla hasta los 6.000 metros de profundidad, fijos al suelo. Existe una gran diferencia de tamaño entre estos animales, desde los 2 centímetros hasta los 2 metros. Una comparación podría ser entre esta mariposa y la polilla, o el gusano, que luego se convertirá en mariposa. Pero si observan, la mariposa por sus extendidas alas es más grande que el gusano o la polilla. Los animales invertebrados forman el grupo más numeroso de animales existentes. Como observan en la imagen, son animales más pequeños que los vertebrados, pero más numerosos en cantidad. Estos animales constituyen el 99% de las especies del reino animal. Su historia se remota a los años antiguos del planeta. Se dice que los primeros animales en el planeta fueron invertebrados, apareciendo hace 6 millones de años, que se dispersaron por todos los rincones del mundo. Y esto fue gracias a que estos animales tienen una gran capacidad para desarrollarse y adaptarse al medio en que viven. Existen muchos tipos de invertebrados y los podemos encontrar en distintas partes, en aguas, en tierra, en aire, en suelos, en muchas ocasiones los podemos encontrar hasta en otro tipo de animales. Los protozoarios son pequeñas bacterias o organismos existentes dentro del cuerpo de otros animales. Los principales grupos de invertebrados son artrópodos, moluscos, períferos, coleópteros, equinodermos, platenitos, nematodos y anenidos. Artrópodos, término que se aplica a animales invertebrados dotados de un esqueleto externo y apéndices articulados como los crustáceos, los insectos y las arañas. Artrópodo significa patas articuladas que constituyen el mayor filo del reino animal, con unas 875.000 especies presentes en casi todos los hábitats. Las arañas tienen en el abdomen unos apéndices que producen seda y con ella fabrican diferentes tipos de hilos finísimos que les sirven para orientarse, sujetarse en una caída, proteger los huevos y cazar. Las arañas se alimentan generalmente de insectos de pequeños invertebrados y en raras ocasiones de vertebrados. Con unas 875.000 especies presentes en casi todos los hábitats, es probable que los primeros artrópodos fueran muy similares a sus presuntos antecesores. Su cuerpo era largo y blando y tenía muchos segmentos, todos ellos muy similares y equipados con un par de patas. Posteriormente, la superficie del cuerpo se endureció hasta formar un esqueleto. Esto tuvo muchas ventajas por lo que se refiere a la protección del cuerpo, pero también algunos aspectos negativos. Por ejemplo, el animal debe desprenderse del exoesqueleto para hacerse posible el crecimiento, y durante este proceso su cuerpo es blando y vulnerable. La resistencia y otras propiedades del exoesqueleto disminuyen también al aumentar el tamaño, por lo que los artrópodos nunca son muy grandes. Moluscos.
nombre común de los miembros de un filo de animales de cuerpo blando, que suelen tener una envoltura externa dura de naturaleza calcárea. Entre los moluscos más conocidos se encuentran las almejas, las ostras, los caracoles, las babosas, los pulpos y los calamares. El filo molusco es el segundo más grande del reino animal, después del filo Arthropods. Algunas estimaciones prematuras sobre el número de especies de moluscos existentes situaban entre las cifras por encima de las 100.000 formas. Pero los cálculos realizados más actuales y reflejados aquí han reducido este número a menos de 50.000 especies. Poríferos. Cualquiera de varios miles de especies que constituyen un filo de animales invertebrados. Las esponjas son sobre todo marinas, aunque hay unas pocas especies de agua dulce. Son abundantes en todo el mundo y en especial en aguas tropicales, donde junto con otros invertebrados como los caracoles son importantes en la formación de depósitos calcáreos. Las esponjas componen el filo porífero. Cnidarios o celentedarios. Los celentedarios se encuentran por encima de las esponjas entre los metazoos o animales multicelulares. Abarcan más de 9.000 especies distribuidas en todos los océanos, pero solo se conocen unas pocas especies de agua dulce. Existen dos formas de celenterios, el pólipo y la medusa, que pueden alterarse a lo largo de un ciclo vital llamado metagénesis. La forma medusa tiene una superficie en forma de paraguas de la que salen los tentáculos y tiene la boca en el centro del cuerpo, comparable a la alternativa de generaciones entre las plantas. La forma pólipo presenta una estructura cilíndrica con la boca y los tentáculos que lo rodea en un extremo. Los equidermos. Nombre común de 6.000 especies vivas que constituyen un filo de los animales marinos, como las estrellas del mar, pepinos marinos, galletas marinas o dólar del mar y erizos marinos. Estas especies tienen unas patas tubuladas, como también su cuerpo es muy espinoso. Los equidermos son comunes en el fondo del océano, a cualquier altura. En los mares profundos, por lo general, constituyen la mayor parte de la materia orgánica que vive. Bueno, ahora les hablaré del grupo de los platélmitos, nombre común de un grupo de animales de cuerpo blando, por lo general parásitos. Son los animales más sencillos entre los que poseen cabeza. Estos pequeños animales invertebrados presentan simetría bilateral y son un tanto aplanados. La mayoría son alargados, como podemos ver en la imagen. Esta es una tenia. El filo al que pertenecen los gusanos planos o platélmitos comprenden tres grandes clases: la tenia, que en su fase adulta son parásitos del tracto digestivo de los animales humanos. Como pueden ver en las imágenes esta y la anterior, este parásito, la tenia, está en su ojo y así es como algunas veces sale del cuerpo. Como podemos ver, las tenias son parásitos existentes en otros animales y muchas veces en nuestro cuerpo.
Otro de los parásitos existentes de los grupos son las duelas, que parasitan o habitan en diversos organismos de distintos animales y son gusanos planos de libre vida. Algunos científicos incluyen también un grupo de gusanos marinos no segmentados, pero otros los consideran como filos separados. El siguiente grupo de los invertebrados son los nematodos, nombre común de cualquier miembro de un filo de gusanos no segmentados, que pueden ser terrestres, de agua dulces o marinas. Los gusanos cilíndricos están distribuidos por casi todo el mundo. Muchos de estos son dañinos para la economía y para la salud, ya que viven como parásitos de plantas, animales e incluso en los seres humanos. Frecuentes y normalmente pasan adheridos a plantas, animales o los seres humanos. Sin embargo, algunas especies causan enfermedades graves. Estas pequeñas especies consisten en un intestino interior y una pared muscular exterior, separadas por una cavidad llamada pseudocelo, y esto está lleno de un líquido en su interior. Ahora bien, hablaremos de los anélidos. Nombre común de unas 9000 especies de invertebrados en forma de gusanos, con segmentos bien desarrollados. Esta especie se divide en tres grandes clases del filo de anélidos. Son los gusanos con cerdas o poliquetos. Existen unas 5300 especies, sobre todo marinos y a menudo luminiscentes. Estas especies son llamadas oligoquetos, y unas 3100 especies que son sobre todo terrestres o viven en el suelo, como la lombriz de tierra, las sanguijuelas o hirúgidos, que son unas 300 especies, que son en su gran mayoría de agua dulce, pero también pueden ser marinas o terrestres. Y aunque los anélidos tienen formas diversas, los gusanos con cerdas o poliquetos son considerados en general del grupo de los ancestrales, o sea, animales prehistóricos, por así decirlo. El cuerpo de estos es alargado y de sección redondeada, con boca en un extremo y el ano al otro, y presente simetría bilateral. Estos están formados por varias unidades similares o segmentos separados externamente por surcos y en su interior por tabiques sectos. Ok, ahora veremos las curiosidades más impresionantes sobre los invertebrados. Bueno, ¿sabían que la única medusa peligrosa para los seres humanos es la medusa portuguesa? Ya que si llega a picar a un ser humano puede causar una serie de consecuencias un tanto graves por sus aguijones. También que en algunos países extranjeros hacen las lombrices pasteles y se las comen, y estas las venden como un plato un tanto estrambótico a los que llegan de visitas a esos países. Aunque esto se escuche un poco asqueroso, esto es real. Y también se comen a las arañas como un platillo estrambótico. También sabían que la araña más peligrosa es la viuda negra, y que también existen dos tipos de mariposas, como son las diurnas y las nocturnas.
Bueno, y con esta rara espécimen llamada Claus atlanticus, clasificada como molusco nudibranquio, familia de las babosas, que pasa toda su vida flotando cabeza abajo dentro de la superficie de los océanos, hacemos el cierre del tema los invertebrados y su clasificación. Gracias por su atención prestada.